Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Palma. Esta tarde, en Diálogo Libre, me acompañan el abogado defensor de varios casos de alto impacto, David Pineda, el viceministro de Gobernación, Ricardo Guzmán, y el ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara. Estamos aquí para platicar de algo que esta semana nos ha impactado bastante, y es el hacinamiento de las cárceles. Así que esperamos sus preguntas, su comunicación a través de Twitter y todas nuestras redes sociales. Las crisis de las cárceles llevan más ya de 15 años y tenemos la impresión que no se resuelven. ¿Cuáles son los principales problemas que hay que resolver, ministro? 5 puntos. Mire, en efecto es un problema histórico, añejo. Prácticamente es un tema olvidado por las administraciones de gobierno que han pasado históricamente en el país. Eso nos refleja diferentes problemas, como es el hacinamiento, la falta de infraestructura, la falta de respeto a los derechos fundamentales de los privados de libertad, la falta de proyectos que reinserten, reeduquen y rehabiliten al delincuente. Y por supuesto, la actividad criminal que de ahí se gesta para la sociedad guatemalteca. En efecto, como usted dijo, la crisis comenzó desde 1996 y tenemos hoy día en el sistema más de 20.500 reos que amanecieron hoy en las cárceles. Viceministro Guzmán, ¿cuáles son esas acciones puntuales que ustedes ven a corto y a mediano plazo para resolver el problema? Y hoy tuvimos una conferencia en la que se hizo saber que 89 personas más serán parte de este sistema de privados de libertad, con un operativo realizado por las Fuerzas de Seguridad y el Ministerio Público. Las acciones de inmediato, desde que llegamos a la administración, desde que el señor ministro toma la administración de Gobernación, pues fue primero ir a visitar para confirmar lo que ya sabíamos, en qué situación están desde los privados hasta los guardias. Pero, por ejemplo, el área de ingreso del preventivo de la zona 18, en el área donde se debe de registrar a la visita, a todos los que ingresen a ver a los privados de libertad, está siendo utilizado como un lugar para pernoctar los guardias, porque no tienen una cuadra, un lugar para pernoctar de forma digna. No caben en donde están, también ellos están hacinados. Desde ya indicamos, ordenémonos desde los guardias, que son los menos, ubicándoles un espacio también digno para que ellos puedan pernoctar y hacer su función, y retomando las áreas de ingreso y de control. ¿Qué otras acciones? Encontramos arcos y rayos X literalmente tirados y abandonados. Ya estaban ahí desde hace muchos años y se pusieron a funcionar los que todavía servían, y es por ello que se empieza a mantener un poco el control desde el ingreso de la visita, y se ha encontrado ya a algunas personas que han querido ingresar tanto teléfonos celulares como incluso armas de fuego. Otra acción fue el retomar el control de las requisas, ya que se había dejado de hacer. Llevamos aproximadamente 50 requisas en lo que va de la administración del ministro, para poder ubicar algún objeto que pueda generar un hecho delictivo dentro de la prisión. Tanto los teléfonos celulares, chip y armas de fuego y punzocortantes. Como usted bien dijo, a estos 20.535 reos de hoy se suman 89 más. Hemos visto desde semanas, meses anteriores, que la tendencia ha sido hacer capturas masivas. Los jueces, según la ley, tienen la obligación de visitar los centros carcelarios al menos una vez al mes para ver si hay espacios disponibles. En la experiencia de ustedes, ¿han recibido rutinariamente visitas de jueces penales como
tanto de alto impacto, para verificar a dónde van a mandar a todos estos capturados? El hecho de que el hacinamiento en los centros de privación de libertad es de conocimiento público, y el hecho de que algunos jueces han participado en diligencias de exhibición personal, por ejemplo, para un caso puntual, sobre todo un privado de libertad que se opone a ser trasladado a un centro donde pudiera tener más control, los jueces se presentan, observan y hacen las observaciones de que debe de estar en mejores condiciones. Sin embargo, el sistema colapsó hace muchos años, es un tema de infraestructura, es un tema presupuestario, y no es común que lleguen a hacer la visita mensual, como lo mencionaba, pero sí es común que tengamos la visita para diligencias, como lo mencionaba, o para diligencias de anticipo de prueba, por ejemplo. Sí, pero aparte es una visita rutinaria, digamos, de un juez, como la ley lo establece, para evitarnos precisamente situaciones como las que ocurrieron la semana pasada en la cárcel de Mariscal Zavala, en donde los reos terminaron durmiendo en carpas. Y mi siguiente pregunta es para el abogado defensor que nos acompaña. ¿Son estas capturas masivas la respuesta, la solución al sistema? Bueno, yo creo que en primer lugar, pues en sí la captura no es la solución al problema, pero obviamente nuestras autoridades no pueden dejar de hacer su trabajo, ellos no pueden argumentar que no van a capturar criminales porque no hay espacio en la cárcel, porque estarían ellos violentando la ley, no cumpliendo con su deber. Entonces incurrirían en una responsabilidad, al igual que están incurriendo en responsabilidad los jueces penales, que definitivamente puedo asegurar no cumplen con el mandato legal contenido en la ley del organismo judicial de visitar las cárceles. Si bien es cierto, eventualmente visitan las cárceles por exhibiciones personales, no es esa el cumplimiento a la norma que está contemplada en la ley. Entonces, tratando de responder, creería yo que una mejor política criminal, de la cual también deben de ser parte pues el Ministerio Público, no es quien dirige la política criminal. Yo creo que lo que se puede empezar a contemplar, tomando en cuenta que el sistema penitenciario, no solo históricamente, generalizadamente, porque en la mayoría de países no cumple con las expectativas, pues se debería empezar a contemplar la posibilidad de realizar en casos específicos en los que pues podría darse no una captura, no una orden de aprehensión, que es algo extremadamente violento, sino una citación de una persona para que se presente ante un juez, que es una forma mucho más civilizada de hacer, de iniciar un proceso penal, que eso es lo que se pretende, y de esa manera pues empezar a usar algo que la ley no solo permite, sino que contempla como la regla, que es la medida sustitutiva, porque gran parte de la población reclusa es población, es reo sin condena. Entonces yo creo que ese es un aspecto muy importante que se debe de tomar en cuenta, pero que no es únicamente responsabilidad de quienes tienen a su cargo el sistema penitenciario, sino también la responsabilidad de quien pide que una persona guarde prisión pudiendo estar en libertad, en este caso los fiscales. Y es más responsable aún el juez, que teniendo no la opción, la obligación de tener a la libertad como la regla y la prisión preventiva como la excepción, pues es este juez el principal responsable de que esos privados de libertad, que también gozan de derechos, estén sufriendo las condiciones que están sufriendo. La pregunta va para cualquiera de los dos, tanto para el ministro como para el viceministro. ¿Ustedes han sugerido o se han planteado cómo desfogar, digamos, esta presa, digamos, de privados de libertad, que caerían más o menos dentro de un 45 a un 50% que ya a lo mejor cumplieron su condena o por condiciones también humanitarias no debieran estar en las
en las cárceles? ¿O qué es lo que ustedes han propuesto para hacer ese desfogue de las prisiones? Miren, nosotros al llegar al Ministerio de Gobernación teníamos claridad del problema que representaba el sistema penitenciario y estábamos conscientes de que el hacinamiento era uno de ellos. De esa cuenta, una de las primeras acciones que nosotros tomamos como administración fue instalar una mesa de trabajo para impulsar lo que es la reforma al sistema penitenciario, que ya está aprobada, que ya es parte de la política del sistema penitenciario. Esta quiere migrar de un sistema obsoleto, anacrónico, donde se educan a criminales, donde no se está reinsertando ni reeducando a los privados de libertad, sino que está fomentando más la delincuencia, a un sistema donde verdaderamente reeduquemos, rehabilitemos y reinsertemos positivamente a los privados de libertad para que les sirvan efectivamente a la población guatemalteca o a nuestro país. En ese sentido, pues se instaló una mesa de trabajo para impulsar esta reforma. Y una de las submesas o subgrupos tiene por trabajo desarrollar el deshacinamiento de las prisiones de libertad. ¿Pero qué medidas concretas? Sí, mire, ¿qué hemos encontrado? Para empezar, esos 20.500 privados de libertad que usted manifiesta que existen en los centros de privación de libertad no están debidamente registrados. No existe una base de datos. No sabemos por qué delitos fueron condenados, qué periodo de tiempo llevan, cuál es el nombre exacto y real de los privados de libertad. Tenemos que desarrollar una data o una base de datos de todos estos privados de libertad para promover que esas personas que ya cumplieron su condena salgan, para promover que esas personas que cumplen ya con su derecho de redimir su condena puedan aplicar ante un juez y salgan en libertad. En ese proceso nos encontramos. Estamos hablando entre 2.000 y 5.000 privados de libertad que están bajo esas condiciones. ¿Qué estamos haciendo nosotros como sistema penitenciario? Pues dándole vida a esa legislación, que ahí está, pero que es derecho positivo no vigente, porque no se cumple. Y para eso ha terminado ya el proceso de convocatoria. Estamos en la fase de selección y reclutamiento del personal que va a formar parte de los grupos interdisciplinarios para completar el expediente del privado de libertad. Y una vez haya cumplido con todo lo que nuestra legislación establece para poder redimir su condena, pues que vaya y que el juez le dé su audiencia y su derecho si en verdad le asiste. Son algunas de las acciones que estamos tomando. ¿Cómo es posible, lo que usted está diciendo es sumamente grave, cómo es posible que hayan pasado tantas administraciones, o sea, por el Ministerio de Gobernación y jamás se haya hecho una base de datos de cuántos y quiénes son esos privados de libertad? O sea, parece un desorden a propósito, ¿verdad, viceministro? Pues es un desorden. Si es o no a propósito, el tema es ahora nuestra responsabilidad. Y desde que asumimos la asumimos con seriedad y por ello mismo se está impulsando que los equipos multidisciplinarios empiecen a funcionar. Hay un círculo vicioso para poder deshacinar. En ocasiones se decía que el juez no señalaba la audiencia. En ocasiones se decía que se suspendía la audiencia porque no estaba completo el expediente. O en otras ocasiones, cuando se observaba que esta persona que había llegado a la mitad de su pena y que podría obtener la libertad, se encontraba con que existía otro expediente, otra investigación ya abierta en su contra. Y eso obviamente le impediría poder tener la libertad. Sin embargo, toda esa información no se encuentra sistematizada y por ello es necesario empezar a hacer esta base de datos. Sin embargo, tampoco hay equipos multidisciplinarios suficientes para hacer ese trabajo. Ese es parte de lo que se está haciendo, reclutando a los equipos multidisciplinarios y empezando a armar esos expedientes para que le lleguen al juez de la forma más expedita para que tome la mejor decisión. Nos interesa el ciudadano que está en la calle, el ciudadano de a pie, el ciudadano que debe sentirse seguro de que las personas que estén guardando prisión no sigan cometiendo hechos delictivos. Pero también debemos de ver que las personas que se encuentren privadas de libertad regresen a la sociedad
con mejores capacidades y oportunidades para ser un mejor ciudadano. Yo sé que es difícil contestar esta pregunta en medio de ese desorden al que ustedes hacen alusión, pero ¿tienen una estimación de cuántas personas que cometen o que han cometido delitos menores están detenidas? Es parte del trabajo que se tiene que ir haciendo, levantar esta base de datos. Sin embargo, la prisión preventiva es una excepción a la regla, como lo dijo muy bien el señor defensor. Es la última ratio del juez cuando dice que alguien va a guardar prisión es porque cometió un delito muy grave como una extorsión, como un robo agravado, como un asesinato o un secuestro. Esas son las personas a las que va enfocada y dirigida la prisión preventiva. Y también aquellas personas que se estima que van a salir huyendo del proceso penal porque les esperaría una pena muy alta o porque podrían salir huyendo del país precisamente para no ser perseguidos penalmente. Estamos viendo un abuso de la prisión preventiva, abogado, en los últimos meses. Yo creo que definitivamente. Empecemos por entender qué es la prisión preventiva. La prisión preventiva es mandar a la cárcel a alguien por algo que no sabemos si lo hizo, es decir, el delito, para evitar que haga algo que no sabemos que hará, es decir, huir. Así de subjetiva es la prisión preventiva, esa es su naturaleza y eso es lo que tenemos que entender. Y tenemos que poner los ojos en otras sociedades que pues han avanzado y podemos poner como un ejemplo que nos pone prácticamente en una escala de civilización penal, por decirlo de alguna manera. En Estados Unidos, 2 guatemaltecos sindicados de posibles ilícitos gozan de medida sustitutiva allá, mientras que acá nuestros jueces guatemaltecos no le dan medida sustitutiva a los guatemaltecos. ¿Cómo nos podemos explicar eso? Para empezar, no visitan las cárceles, que tienen la obligación legal de hacerlo. Entonces yo creo que cuando comprendamos que un juez debe de conocer y humanizar cuál es no solo su función dentro de la sociedad, sino que tiene que entender que está tratando con seres humanos y no despersonalizar a la persona que está privada de libertad, porque es muy fácil referirnos en cifras, en métodos, etcétera, pero yo le puedo mencionar un caso con nombre y apellido, el caso del coronel Chiroy, de un conocido caso de la Cumbre de Alaska, quien ya cumplió la pena máxima por el delito por el que está siendo acusado. Lleva más de 3 años en prisión preventiva y la pena máxima que él podría esperar si fuera condenado es de 3 años. Y aún está pendiente la fase del ofrecimiento de prueba, es decir, que su proceso está comenzando. Todos tienen una gran responsabilidad en este país, no solamente las personas que hoy nos acompañan como nuestras autoridades, sobre todo los jueces. Deben de humanizarse en sus resoluciones porque la ley les da suficientes opciones para que una persona no vaya a saturar este sistema que están tratando de arreglar. Hay opciones diversas, como por ejemplo que una persona guarde prisión preventiva adentro de su casa y que únicamente salga de su casa a presentarse ante las audiencias del juez. ¿Cuánto le ahorraría eso al Estado? Muy bien, de esos ahorros y otros temas vamos a hablar cuando volvamos a nuestro segundo bloque esta tarde en Diálogo Libre. Esperamos sus comentarios en Twitter y a través de todas nuestras redes sociales. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Buenas
tardes nuevamente, bienvenidos a Diálogo Libre. Esperamos sus comentarios en el hashtag Diálogo Libre, Prensa Libre. Esta tarde estamos hablando del hacinamiento en las cárceles y nos acompañan el abogado David Pineda, el ministro Francisco Rivas y el viceministro Ricardo Guzmán. En la primera parte de nuestro programa, las autoridades nos han hecho una sorprendente revelación que al llegar al cargo se han encontrado con que hay más de 20.500 reos, así como usted lo escucha, que no aparecen digitalizados en ninguna base, en ningún registro. Vamos a leer algunos de los comentarios que han llegado a nuestras redes sociales. Y una de nuestras lectoras nos dice: todos los presos comen lo mismo en todos los reclusorios. ¿Qué cuello tienen los de Matamoros y La Valdetti si son más cacos que muchos que están ahí encerrados? No solo nos dejaron sin vacunas, sin medicamentos, y numeramos cuanto más que dejen de tener privilegios porque el pueblo es el que paga. El comentario de otro de nuestros lectores dice: lo lamentable es que comen a base de nuestras costillas, nosotros les pagamos a ellos y todavía se dan el lujo de cobrar la talacha. Si no la paga uno, lo matan, como lo hicieron en la cárcel de Quiché hace unos años. ¿Cuánto le cuesta al sistema penitenciario la manutención de un reo diario? Hay un promedio de casi 400 millones que invierte el sistema penitenciario en funcionamiento y el renglón cero, que es los guardias. Una buena parte de ello se va en la alimentación. Sin embargo, no todos los privados de libertad consumen la alimentación que les brinda el sistema penitenciario. Muchos de ellos consumen sus propios alimentos, ellos los cocinan o los comercializan. Pero estamos hablando de un reo promedio, por ejemplo, un desayuno, un almuerzo, una cena. ¿Cuánto le cuesta la alimentación diaria de un reo? El sistema penitenciario paga 5 quetzales con 5 centavos por cada tiempo de comida. Eso traducido, digamos, en montos mensuales, mire, ¿cuánto es para el sistema? 15 quetzales al día, 15 centavos en alimentación para un privado de libertad al día. Ya con los gastos de funcionamiento, más los salarios que hay que pagar a la guardia del sistema penitenciario, al personal administrativo, como también a la Policía Nacional Civil, que es la responsable de brindar la seguridad en los traslados, estamos hablando de que es entre 45 quetzales y 60 quetzales por guardia del sistema. Del presupuesto que tiene el sistema, en un 90%, casi cerca de 500 millones, se van para la alimentación y para los gastos de funcionamiento. Si hiciéramos perdón, ministro, si hiciéramos este desfogue del que ustedes hablaban en el bloque anterior y se liberaran por una o por otra circunstancia a cierto número de reos, ¿cuánto creen que podría ahorrar el sistema? ¿Y cómo llegan a ese cálculo? Más que ahorrar, le diría empezar a brindar también a los privados de libertad una oportunidad de ser mejores ciudadanos. Solo en lo que va del año van casi 30.000 personas que han sido detenidas por la Policía Nacional Civil y solo una mínima parte ingresa al sistema penitenciario con la prisión preventiva. Más de 50.000 personas son detenidas durante un año. Si a todos les dieran prisión preventiva, en un año definitivamente no habría oportunidad para ingresarlos. El sistema, de hecho, la alimentación que les proporciona es de tan mala calidad que en ocasiones ha generado algunos motines de algunos privados de libertad. Porque observamos, por ejemplo, algunas de las empresas que brinda el servicio, que en virtud de que le debían algún tiempo de este contrato, indicó que iba a variar la calidad en el producto. Cuando el mismo sistema penitenciario obtenga los fondos, le va a pagar por el producto que fue contratado, no por la mitad de la calidad como lo está haciendo.
Entonces, más que observar cuánto invertimos en la alimentación de estos privados de libertad, la reforma del sistema penitenciario lo que nos lleva es a que sea autosostenible, a que ellos produzcan su propia alimentación, a que ellos pasen desde que amanecen hasta que van a pernoctar ocupados en funciones que les hagan un mejor ciudadano. ¿Y qué pasos se están dando para eso? ¿Qué ideas tienen ustedes? O sea, programas de reinserción, de rehabilitación. Me surge la duda porque recientemente en el informe de la Contraloría General de Cuentas, el que recién acabamos de conocer, hay un rubro, por ejemplo, de 60 millones de quetzales, o sea, que iban destinados a programas de rehabilitación de los reos que no fueron invertidos, o sea, que no fueron reportados en el SICOIN. Me imagino que ustedes tienen conocimiento de la denuncia, de los hallazgos de la Contraloría presentados al Ministerio Público. Entonces, mi pregunta es, si usted dice que aspiran a que el sistema penitenciario sea autosostenible, ¿qué ideas a corto y a mediano plazo tienen ustedes para que esto sea efectivo? Mire, primero tenemos que tener claridad de que necesitamos infraestructura para el sistema penitenciario. Nuestros edificios datan de más de 15 años. Fueron construidos para albergar o recluir a 6.000 privados y ahorita tenemos ya más de 20.500. Entonces, ¿qué acciones estamos haciendo para corto y mediano plazo? Pues, obtener inmuebles que nos sirvan para generar esa infraestructura. De esa cuenta, en el transcurso de este año, vamos a inaugurar 2 centros de privación de libertad. Estos van a ser para las mujeres que tienen hijos viviendo con ellas, de 0 a 4 años, porque las condiciones son verdaderamente inhumanas, indignas, violatorias a los derechos fundamentales de los niños y también de las privadas de libertad. Por supuesto, no tenemos presupuesto, no tenemos espacio, pero tenemos que recurrir al apoyo de la cooperación internacional. Y la Unión Europea nos está construyendo ese centro de privación de libertad. Y en este año lo vamos a inaugurar. Segundo, vamos a trasladar a las personas, mujeres que están recluidas, a un centro de privación. Eso nos va a motivar el nuevo modelo que nosotros queremos implementar en todo el sistema penitenciario. Eso va a ser también en este año, y el espacio que quede en el COF, pues lo vamos a utilizar para deshacinar otras prisiones que están altamente congestionadas. Muy bien, me indican, vamos a ir a un tercer bloque, esperamos sus comentarios a vuelta de corte. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Bien, buenas tardes. Volvemos esta tarde. Estamos acompañados por las autoridades de Gobernación y el abogado defensor David Pineda. El tema de hoy es el hacinamiento en las cárceles. Algo que nos ha sorprendido esta semana es el hecho de los reos que se mantienen, tengo entendido todavía, ustedes me corregirán, en el penal de Mariscal Zavala, pernoctando en carpas. ¿Cómo se dio esta situación, ministro? Porque en la noche en la que hablamos con usted nos aseguró que tenía conocimiento que todos los reos estaban en Bartolinas. ¿Cómo fue que se llegó a este punto de que los privados de libertad terminaron durmiendo en carpas? Pues mire, nosotros recibimos la orden de juez para recluir a las personas en ese centro. Una pregunta, ministro, disculpe que le interrumpa. ¿El juez había visitado con anterioridad el centro carcelario? ¿Tenía idea del hacinamiento del que ustedes han estado poniéndonos al tanto esta tarde? No tengo conocimiento si él ya había visitado el centro de privación,
pero lo que sí le puedo asegurar es que mediante oficios del sistema penitenciario se le había indicado de que prácticamente el centro de privación ya no podía recibir a ¿Ya una había una persona advertencia más. entonces? Sí. ya Para había. cuando ustedes hicieron esa advertencia, ¿cuántos detenidos más cabían en el centro La de capacidad de Mariscal Zavala es de 135. En ese momento habían 160 aproximadamente. Con los 25, 30 que ordenaron la reclusión, casi llegamos a los 200 privados de libertad. Teníamos que tomar acciones urgentes, porque yo no me voy a poner a discutir una orden de juez. Si esta era recluirlos en Mariscal Zavala, pues teníamos que hacerlo. No existía posibilidad de poder albergarlos o recluirlos en la infraestructura física que ya había. Esa cuenta nos vimos en la necesidad de autorizar las carpas para que pudieran... Las carpas que los reos compraron, ¿no? Que el sistema puso. Exactamente. Por eso, de autorizar las carpas que los abogados defensores proporcionaron. Eran 5 en total. Una para el centro donde iban a ingerir sus alimentos, una para el lugar donde iban a recibir a su visita y 3 para recluir a los Ministro, privados. ¿no era demasiado riesgo colocar a estos privados de libertad en un campo de fútbol sin ninguna protección? ¿Cómo hubiera garantizado el sistema penitenciario la integridad, la seguridad de estos detenidos en caso de que se hubiera desatado algún incidente dentro del centro de privación? Generamos las condiciones de seguridad para que su integridad y su vida no estuviera en riesgo. A pesar de que existe un hacinamiento, de que no hay infraestructura, es un lugar donde de alguna forma se les puede garantizar más su derecho a la vida que en otros. Pero también adicionalmente pues tuvimos que tomar algunas acciones emergentes o urgentes para poder pedirle al juez que ordenara el traslado de estos privados. Ministro, ¿y qué esto sucede con los reos que están en Mariscal Zavala? Pero es una situación, como usted bien dijo, o sea, recurrente en los otros penales. Sin ir muy lejos, esta semana tuvimos 2 muertes registradas, una en Fray Janes, otra en el preventivo. ¿Qué acciones están tomando para mejorar los controles y garantizar la seguridad dentro de los penales, viceministro? Esas muertes ya son parte de una investigación que se dirige desde el Ministerio Público en coordinación con el Ministerio de Gobernación y con el apoyo de peritajes de INASIF para determinar cuáles fueron las causas de las muertes y poder procesar a las personas que hayan cometido estas por este nuevo hecho que se les deberá de imputar. Le había mencionado algunos de los ejercicios que se están haciendo para mejorar los controles. Sin embargo, es hasta irnos mudando poco a poco a este nuevo sistema que van a mejorar en realidad las condiciones. Una de ellas es incluso sobre los guardias del sistema penitenciario. Se está verificando desde su formación, desde su reclutamiento y desde el control de ellos para que hagan su mejor gestión. ¿Es viable la rehabilitación? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que va a tomar hacer este cambio de traje del sistema penitenciario? No sé exactamente el tiempo que vaya a tomar para cambiar de sistema penitenciario en Guatemala, pero lo que yo sí le puedo decir es de que vamos a sentar las bases en este gobierno para hacerlo. Otros países de América Latina han emprendido esta labor y llevan más de 10 años, más de 15 años en este proceso y aún no termina. Quisiéramos escuchar unos comentarios finales, una conclusión de cada uno de ustedes para ir cerrando nuestro programa de la tarde de hoy. Empezamos por el abogado. Bueno, yo creo que es un llamado de atención lo que está sucediendo para todos, para todas nuestras autoridades y para la misma ciudadanía también, para que de una u otra forma se prevenga la comisión de ilícitos. Yo creo que es un trabajo conjunto que no puede ser evaluado de forma aislada. Necesitamos que todos
se pongan a hacer su trabajo, empezando por el fiscal, que debe de recordar que el derecho penal moderno es la última ratio y que existen formas menos violentas de someter a una persona a proceso penal. De esa cuenta, pues en algún momento se va a paliar el problema. Creo yo que no debemos de olvidar que las personas que están siendo sindicadas de delitos no dejan de ser seres humanos, independientemente de lo que se les pueda estar acusando. Y algo que nos debería de preocupar, que si se trata en forma inhumana a una persona que está recluida, eventualmente al salir va a salir peor, y como sociedad nos va a afectar que esa persona pues no se haya rehabilitado. Y si el sistema penitenciario no está logrando en este momento cumplir con su cometido, definitivamente pues hay que buscar formas alternas de que las personas puedan estar siendo ligadas a proceso y eventualmente responder ante la justicia. Cuando hablamos de más de 50,000 personas que han sido sujetas a un proceso penal, estamos observando que debemos hacer mucho más desde la formación de nuestros niños, desde el cuidado de nuestros niños, y rescatarles para que no cometan hechos delictivos. Debemos de apuntarle mucho a la juventud, mucho a la niñez, para que no lleguen a ser personas privadas de libertad. La libertad es un derecho con el que nacemos y es un derecho que perdemos cuando cometemos hechos delictivos. Debemos enfocarnos mucho en resocializar a estas personas que ya se encuentran privados y de rescatar a estos niños que están vulnerables a la delincuencia. A la población guatemalteca le manifiesto que estamos dando nuestro mejor esfuerzo, enfocándonos en las prioridades y en los problemas, especialmente de ese ciudadano honesto que día a día se esfuerza y trabaja para vivir dignamente. Como funcionarios, como empleados del Ministerio de Gobernación, estamos comprometidos con su seguridad, con su convivencia pacífica, y tengan por seguro que cada centavo que ustedes destinan para que nosotros cumplamos con nuestra función va a ser desarrollado o va a ser empleado de una manera honesta y transparente. A ustedes muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy en Diálogo Libre. Los esperamos en una próxima edición el próximo viernes. Hasta pronto.